Buenos días, hermanos. Espero dar algo breve acerca de un versículo que está en 1 Corintios capítulo 15, que muchas veces lo recibimos, en nuestro caso en particular, y creo que muchos también, eh, y hermanos que nos citan estos versículos a modo de animarnos en nuestro servicio para el Señor. Pero es un versículo que está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, el último versículo de ese capítulo, y que alguien lo ha llamado el lema del siervo. Es un lema que todos deberíamos tener en consideración, porque todo creyente es un siervo del Señor. Todos tenemos un trabajo para hacer para el Señor, eso es importante. Dice la palabra en Mateo capítulo 28 que Él trajo a sus discípulos, el Señor Jesús, a Él y primero les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, toda autoridad. Y por lo tanto ahora vayan y hagan discípulos de las naciones. Antes de leer este versículo, quisiera leer otro más en Marcos. Quédense ahí para no perder la lectura. Pero para añadir a esta introducción, Marcos capítulo 16, en el versículo 15 dice: y les dijo, vayan, Marcos 16, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Versículo 19, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando o ayudando el Señor con ellos. Entonces, en esta comisión no solamente tenemos un mandato, sino tenemos una promesa, la promesa de que el Señor Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Mateo, pero también de que Él mismo es el que trabaja junto con nosotros. Ahora sí podemos hacer lectura de 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, dice así: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Es un versículo que, como dije anteriormente, es muy lindo en el contexto de ánimo para el servicio cristiano, y como dije anteriormente, todos nosotros tenemos un servicio para hacer para el Señor. Esto no es un versículo que está destinado a personas que se van a la mitad de la selva en algún país lejano, o a la cordillera aquí para hablar dentro de nuestro país, o a países difíciles. Es un versículo para cada uno de nosotros, jóvenes, adultos, hermanos, hermanas. Todos tenemos que tener en consideración lo que dice este versículo, porque además de ser muy bonito, no es simplemente bonito así como tantos versículos que a veces la gente cita, ¿cierto? Y la gente le encanta tener en sus paredes el Salmo 23, por ejemplo. Pero es importante saber qué es lo que significa, qué es lo que Dios nos quiere decir, porque cuando decimos que esta es la palabra de Dios, queremos decir que Dios nos está hablando y nos quiere decir algo a través de lo que está escrito. Y hay grandes cosas, y me gustaría separar el versículo, a ver si lo podemos separar, diseccionar de alguna forma, y primero considerar lo que es la palabra por tanto, luego mis amados hermanos, luego tenemos dos cosas, que es estar firmes y constantes, eso es otra tercera parte de lo que quiero decir, luego abundando siempre en la obra del Señor, una cuarta cosa, y finalmente sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Son 5 cosas que, como dije anteriormente, espero ser muy breve para que todos quedemos con algo para nuestra vida de servicio para el Señor.
Por tanto, quiere decir que está vinculado con todo lo que dijo anteriormente el apóstol Pablo. Todo el capítulo 15 es un tema muy particular, controversial. Y resulta que había algunos, entre los corintios, algunas personas, maestros, falsos maestros, que se estaban levantando diciendo de que no hay resurrección, que no hay resurrección para el creyente. Y el apóstol Pablo en el capítulo 15 expone claramente lo que es conocido como el germen del evangelio, lo que está concentrado, el evangelio concentrado. Él dice, este es el evangelio que les prediqué en el versículo 1 y 2 y 3. ¿Cuál es el evangelio que les predicó? Que Cristo murió, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado conforme al tercer día, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo debía morir porque estaba escrito que así debía ser, pero también debía resucitar porque así estaba escrito que debía ser. Por lo tanto, el apóstol Pablo lo que quiere presentar directamente a los corintios en un principio es que todo lo que sucedió con el Señor Jesús y el Evangelio ya estaba escrito de antemano. Por lo tanto, pone en primer lugar la autoridad de la palabra de Dios para dirimir cualquier asunto doctrinal de nuestra vida cristiana. Esto es importantísimo para nuestras vidas. Todo lo que hacemos o pensamos debe superar la prueba de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces no aceptamos inconscientemente? Espero que sea conscientemente, pensamientos humanos, filosofías humanas, y no las ponemos a prueba con lo que dice la palabra de Dios. El mundo está lleno de pensamientos que suenan muy agradables, de luchas, de clases o luchas de distinto tipo, que pueden ser muy bonitos y que incluso pueden tener cosas parecidas a lo que nos enseña la palabra, en cierto sentido. Pero todo debe ser probado por la palabra de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo, al comenzar en este primer capítulo, de este capítulo 15, al comienzo, les dice. Luego los lleva a la lógica y les dice, bueno, si no hay resurrección, dice en el versículo, estoy siendo muy, muy resumido en este capítulo porque es muy extenso, versículo 13, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. ¿A quién no resucitó? Si en verdad los muertos no resucitan. Debían entender los corintios que esta enseñanza socavaba el cimiento mismo de la fe cristiana. Y esto es algo, nuevamente, importantísimo para el cristiano. Es fundamental la cruz del Calvario, por supuesto. Pero aún, o tanto más importante, es el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Si Jesús no resucitó, acá hay una declaración enfática, entonces nuestra fe es vana. Entonces nuestra fe no tiene valor, eso es lo que quiere decir. Y si nuestra fe no tiene valor, dice más abajo, en el versículo 19, al final dice, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Porque no tenemos esperanza, porque estamos creyendo en algo que no nos da realmente vida y poder. La resurrección de Jesús es tan importante porque nos demuestra que nuestros pecados han sido completamente quitados, que han quedado en la tumba. Si Cristo murió, pero no resucitó, significa, y lo digo entrando en terreno muy santo, significa que Él mismo no era santo. No tenía pecados que expiar, pero sabemos que Jesucristo es santo y solamente un perfecto hombre
y ningún otro que no fuera Dios mismo podía realizar la obra de la expiación. Y por lo tanto, Dios le resucitó de entre los muertos al tercer día. Y esto es, hermanos, perdonen que lo insista tanto, pero es importantísimo para nuestra vida. Si vamos a las predicaciones de los creyentes en el libro de los Hechos, las predicaciones de Pedro, las predicaciones de Pablo, siempre el mensaje del Evangelio no se remitió solamente a la cruz, sino que fue siempre mencionada la resurrección. Cuando hablamos del Evangelio a otros, es importante mencionar que Cristo murió por los pecados, pero es aún más importante que mencionemos que Jesús resucitó. Pablo dice, cuando deben presentar al concilio judío, le dice creo que es a Festo o a Félix, le dice, por la esperanza de la resurrección de los muertos soy juzgado. Entonces, era tan importante la predicación de Pablo, en la resurrección, en la predicación de Pablo, que él sabía que estaba siendo juzgado por ese punto. Porque si los judíos reconocían que Jesús resucitó, debían reconocer que era el Mesías, y si reconocían que era el Mesías, debían reconocer que era el Hijo de Dios, y debían reconocer que estaban en sus pecados. Es importantísimo este tema y que lo tengamos claro. Y de ahí Pablo va a seguir hablando acerca de la resurrección. Es un capítulo, insisto, muy, muy importante para nuestra fe. En los Corintios había, en Corinto, en la iglesia en Corinto, había muchos desórdenes, de todo tipo, morales, de asociaciones, pero también había un peligro doctrinal que es el que se trata acá. Y Pablo lo expresa muy claramente, partiendo por el Evangelio, siguiendo, y luego se va hacia el futuro, hacia el orden de las resurrecciones. Cristo en primer lugar, las primicias, Él es el primero en resucitar, dice el versículo 23. El versículo 23 después dice, luego los que son de Cristo en su venida, va a haber otra resurrección, ¿cierto? Que es la resurrección de aquellos que son de Cristo cuando Él venga. Y luego el versículo 24 entonces vendrá el fin. Y dice que en el fin, al fin del milenio, Él entregará todo en las manos de Dios y Padre. Luego habla del cuerpo resucitado, etcétera, etcétera, y la victoria sobre la muerte. Me quiero adelantar para llegar nuevamente al versículo 58, para que veamos la importancia de las palabras en la palabra de Dios. No sé si la Reina Valera dice también por tanto, por lo tanto, o así pues. Versículo 58. Así que, ¿cierto? Así que es el mismo significado. Así que, por tanto, o por lo tanto, o por tanto, o así pues, es importantísimo porque lo que está diciendo acá está vinculándolo con todo lo anterior. Tenemos un fundamento poderosísimo para poder hacer lo que ahora el apóstol Pablo nos va a decir. Tenemos la certeza de la resurrección. Y un siervo de Dios debe tener esto por certeza. ¿Por qué los creyentes fueron capaces de ir a lugares donde sabrían que podrían encontrar la muerte? ¿Por qué John Peyton, que fue un misionero en las islas de Nuevas Hébridas en el sur del Pacífico, pudo ir a unas islas donde había caníbales a predicar el Evangelio? Porque él tenía la certeza de la resurrección. ¿Por qué Jim Elliot, que fue a los indios, a los Aucas, sabiendo el peligro que podía morir entre ellos en el Ecuador? Porque tenía la certeza de la resurrección. ¿Por qué Ignacio, uno de los primeros creyentes mártires en los segundo y tercer siglo, pudo tener un rostro tan tranquilo de alegría cuando todos los espectadores en el Coliseo lo miraban mientras él era despedazado por los leones? Porque él tenía la certeza de la resurrección. Tenemos que tenerlo tan claro, que nuestra vida sea gobernada por esto. Tener la certeza de la resurrección es saber que aquellos que han muerto en Cristo resucitarán en un cuerpo glorificado. Esto nos da consuelo a nosotros cuando tenemos seres queridos que han partido,
Pero no solamente debe ser un consuelo por aquellos que han partido, sino que también debe ser una fortaleza para nosotros para ir más allá de lo que es nuestra zona de comodidad. Entender de que si perdemos la vida por el Evangelio, no todos somos llamados a esto, claro está, tenemos que seguir la voluntad de Dios, pero tener la certeza de que tenemos algo firme más allá de la muerte. Y por lo tanto, es decir, teniendo todas estas cosas en consideración, teniendo un fundamento tan firme, Pablo dice, mis amados hermanos. Esto ahora paso a la segunda parte y es fenomenal, porque quien ha leído toda la carta de los Corintios, y espero y creo que la mayoría de todos nosotros acá la ha leído, encontramos que es una carta inmensamente correctiva. En cada capítulo, Pablo debe corregir cosas. Hasta el capítulo 4, él debe corregir todas las divisiones, las escuelas de pensamiento que habían, que querían ser líderes. En el capítulo 5, la corrupción moral, había un pecado que estaba siendo tolerado en el seno de la reunión, ¿cierto? Problemas en el matrimonio, había creyentes que llevaban a juicio a otros por fraudes. Capítulo 7, problemas en los matrimonios. Capítulo 8, personas que comían de los sacrificados de los ídolos. Capítulo 9, se estaba poniendo en tela de juicio su apostolado. Capítulo 10, desórdenes en relación con la mesa del Señor. Capítulo 11, desórdenes en relación con la cena del Señor. 12, 13 y 14, problema con el uso de los dones en las reuniones de edificación. Capítulo 15, problemas doctrinales. Se estaba poniendo en duda la resurrección. Sin embargo, Pablo dice, amados hermanos. Y esto nos muestra cómo el corazón de un verdadero pastor debe actuar. No debe en ningún momento olvidar que aquellos con quienes trata son amados en el Señor. Somos llamados a amarnos los unos a los otros. Y cuando yo soy llamado a corregir alguna oveja del Señor, y todos somos ovejas, y en cierto sentido todos debemos pastorear a alguien, todos, padres a hijos, en algún momento hermanos más mayores a jóvenes. Los jóvenes pueden pastorear a los más jovencitos, niños. Por eso la palabra en Efesios dice que nos debemos someter los unos a los otros, porque todos somos pastoreados en cierto sentido. Pero cuando vemos algo en un hermano, y esto es lo que tanto nos cuesta, y lo digo en primer lugar para mí, es poder separar y poder decir, sí, se necesita una corrección porque yo amo a mi hermano, y no caer en tener pensamientos amargos acerca de tal o cual persona. El amor nunca debe ser olvidado en mente. Si yo voy a corregir algo y estoy fallando en amar a mi hermano, entonces debo detenerme y no lo debo hacer hasta que el Señor restaure en mi corazón el amor por aquel a quien debo hablar o a quien debo exhortar. No siempre tiene que ser una corrección. Debo animar a alguien porque está desanimado. Pero si hay algo en mí que carece de amor, entonces debo detenerme. Debo volver a los pies del Señor Jesús para que Él me llene de su amor. Porque Juan nos dice que nosotros amamos, de forma general, dice esta versión de las Américas, es más correcta, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es decir, en la medida que nosotros abundamos en el amor que Él tuvo primero por nosotros, nosotros somos capaces de amar a otros. Primero amar a Dios, amar al Señor Jesús, pero también amar a nuestros hermanos. El amor es de Dios también, dice primero de Juan. Por tanto, amados hermanos. Qué importante también es esta palabra, hermanos. ¿Por qué somos hermanos? Nosotros. Entonces es una particularidad del cristianismo solamente. Y a veces no le tomamos el peso a las palabras que usamos. Nos referimos a tal persona como el hermano tal o el hermano tanto. En algunos lugares incluso es tanta lo coloquial que se olvida de decir la palabra hermano. No estoy diciendo que tiene que decirse o no.
Estoy diciendo que tenemos que tener en mente que la persona que tengo a mi lado es mi hermano. Puede ser que algunos, ¿cierto? Acá como Mateo y Esteban son hermanos en la carne, pero hay algo que es más superior que eso, que es que son hermanos en Cristo. ¿Y por qué somos hermanos? Porque Jesucristo, en base de su resurrección, cuando Él hubo resucitado de entre los muertos, le dijo a María Magdalena lo siguiente: ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Somos hermanos en virtud de que el Señor Jesús nos llama a nosotros sus hermanos. Obviamente Él toma una posición, como le corresponde, apartada, como cabeza, y por eso dice subo a mi Padre y a vuestro Padre, no dice subo a nuestro Padre. Él mantiene esta distancia porque Él es Dios, pero es el mismo Padre, es el mismo Dios. Y le dice a María Magdalena, dile a mis hermanos. Es primera vez que en el Evangelio de Juan dice esto. Antes los llamó discípulos, después le dijo, no les llamaré más discípulos porque el discípulo no sabe lo que hace su Señor, a partir de ahora les llamaré amigos. Y después avanza aún más. Discípulos, amigos y finalmente hermanos. Somos hermanos en virtud de que el Señor Jesús nos ha hecho sus hermanos. Es un vínculo divino, filial, unido. Y esto tenemos que tener en mente cuando tratamos entre nosotros, cuando nos relacionamos en términos positivos o negativos, ¿cierto? Sí, que nuevamente que mantener conversaciones amistosas, como a veces hay que exhortar, animar o corregir. En cualquier contexto somos hermanos y debemos tener esto en mente. Luego dice, estén firmes y constantes. Esto siento que son dos cosas que no podemos separar, por eso las quise mencionar juntas como una tercera cosa. Estar firme nos da el sentido de permanecer anclados en un mismo lugar. Y estar constante es todo lo contrario, estar avanzando. Parecen cosas que pueden ser contradictorias, pero si falta una, corremos el peligro de caer. ¿Por qué? Yo puedo estar firme, completamente arraigado en toda la enseñanza de la Biblia, doctrinalmente, pero si no estoy haciendo nada por el Señor, ¿en qué me convierto? Me convierto en un legalista para mi propio ser. Simplemente hago doctrina o pensamientos intelectuales de cosas que no vivo. Puedo saber claramente cómo es el Evangelio y cómo se predica, pero nunca haberlo predicado a nadie. Puedo saber claramente cómo es un discípulo y todo lo que dice Lucas capítulo 9, capítulo 14 acerca del discipulado, pero no practicar el ser un verdadero discípulo de Cristo. Puedo estar completamente firme y arraigado en las doctrinas de la palabra de Dios, pero sin estar en movimiento. ¿Y el otro peligro cuál es? Puedo estar en constante movimiento, haciendo muchas cosas para el Señor, involucrándome en todas las cosas posibles que veo que hay. Ir a conferencias, visitar otras reuniones, repartir tratados, asistir a estudios bíblicos, estar en reuniones virtuales, lo que sea que el tiempo nos permita hacer para el Señor, pero no dándonos el tiempo para estar firmes en lo que la palabra enseña. Si eso pasa, entonces fácilmente la caída va a venir, porque no estoy firme, no estoy puesto sobre el fundamento. Este es un lema, nuevamente, para el servicio, y es fundamental para cada uno de nosotros. Debemos estar firmes y debemos estar constantes. Debemos estar bien arraigados en las enseñanzas de la palabra de Dios, en la comunión con el Señor Jesús íntima y personal, cada uno de nosotros, pero al mismo tiempo tenemos que estar en movimiento, constantes, avanzando, haciendo algo para el Señor. Porque si no hacemos algo, nuestro cristianismo se vuelve simplemente formal, intelectual. Y el cristianismo en realidad es algo práctico. El cristianismo significa vivir a Cristo. Significa que somos seguidores del Cristo. Significa que otras personas ven en nosotros a aquel que murió
por nosotros y resucitó por nosotros. Hay un versículo en 2 de los Corintios que quisiera citar, capítulo 5. 2 Corintios 5:14, muy conocido. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este es el cristianismo. Es entender que nosotros que todavía estamos vivos en esta tierra, ya no debemos vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Por lo tanto, debemos estar bien arraigados. Y los corintios, lamentablemente, no estaban bien arraigados en las doctrinas de la palabra de Dios, porque cayeron, se estaban dejando engañar por los falsos maestros. Y varias veces también en esta carta, por ejemplo, si puedo encontrar uno, el capítulo el versículo 15, por ejemplo, del capítulo 6, 1 Corintios 6. Solamente para citar una expresión. 1 Corintios 6, versículo 15. ¿No sabéis? Acá dice, no saben. Versículo 16 ahora. ¿No o no saben? Y en varias partes más, el versículo 19 nuevamente, ¿no saben? Y en varias partes más, dice, la segunda carta les dice, o ignoran, ignoráis, y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces, los corintios ignoraban muchas cosas, no estaban bien arraigados, no estaban firmes. Exteriormente podían parecer muy constantes en la obra del Señor, porque dice en la primera carta que no les faltaba ningún don, el primer capítulo de la primera carta, que no les faltaba ningún don. Pero el apóstol Pablo les debe decir en el tercer capítulo que tuvieran cuidado porque estaban edificando mucho, pero con madera, con heno y con hojarasca. Que cuando viniese el tribunal de Cristo, todas estas cosas serían quemadas. Entonces, es importante que estemos firmes y constantes. Luego dice, abundando siempre en la obra del Señor. Nuevamente, cuando estamos, esto creo que es un resultado de la expresión anterior. Si estamos firmes y estamos constantes, entonces va a haber abundancia en la obra del Señor. Quizás la abundancia no siempre es como nosotros la pretendemos ver. Noé estuvo firme y constante por 100 años construyendo un arca. Día tras día con un martillo, golpeando las maderas, cortando las maderas, por 100 años. Primera de Pedro nos dice que él era un pregonero de justicia. Segunda de Pedro, perdón, nos dice que él era un predicador de justicia. Él no solamente construyó el arca, sino que predicaba del juicio venidero, del diluvio que iba a venir sobre la tierra. Y no solamente lo hacía de forma audible, sino de forma práctica, porque cada vez que él daba un martillazo sobre la tabla, significaba que el juicio estaba más cerca. Él pudo haber dicho, viene el juicio, viene un diluvio, y haberse sentado a esperar. Pero no, Dios me va a sacar de esto, ¿no? Él trabajó. Y sus obras dieron testimonio de lo que él predicaba. Sus obras
condenaron al mundo de entonces, nos dice también la palabra de Dios ahí en segunda de Pedro. ¿Y quién se convirtió? Solamente su familia. Parece poco, por 100 años. Por eso no podemos juzgar la abundancia en la obra del Señor por los métodos humanos. Lo importante es que estemos firmes y constantes, y la abundancia la va a dar el Señor y le va a dar el verdadero peso que Él le da. Es verdad, en tiempos pasados, hace 100, 200, 300 años, hubo avivamientos en los cuales se convertían miles de almas diariamente. Y no digo que el poder de Dios se haya cortado para no hacer lo mismo hoy en día. Ciertamente Él puede. Pero esa abundancia de 1000, 2000, 3000 convertidos, no debemos pesarla en la balanza terrenal. Porque siempre citamos este ejemplo, porque Andrés, leemos que tuvo solamente un converso, entre comillas. Fue su hermano Pedro. Y a través de Pedro, 3000 almas se convirtieron el primer día cuando el Espíritu Santo descendió sobre esta tierra. ¿Y acaso Andrés va a tener menos que Pedro? No lo creo. Él abundó en la obra del Señor. Y si estamos firmes y constantes, la abundancia la va a dar el Señor. Esta palabra, obviamente, es importante siempre darle importancia a todas las palabras. Primero, abundando siempre. Es peligroso a veces por cuando hay vacíos en nuestra vida. A veces, es verdad que somos bastante inconstantes y a veces hay tiempos de sequía, pero es importante estar ocupados para que siempre haya abundancia. La abundancia se manifiesta primero por el fruto del Espíritu, no por cosas visibles. Y luego, hice la obra del Señor. A veces tenemos este pensamiento y hablamos y nos referimos mucho a nosotros mismos, ya sea de forma directa o indirecta. De forma directa, ¿cuántas veces no resaltamos las cosas que nosotros hacemos? Mi obra. No, esta es mi obra. Esto es lo que el Señor me mandó a hacer a mí. Pero también de forma indirecta, a veces cuando pensamos y decimos, no, esa es la obra de los hermanos, con H mayúscula. No, que los hermanos, con H mayúscula, enviaron a un hermano allá o enviaron tantos recursos allá. Hermanos, es la obra del Señor. No dice la obra de Jesús, la obra de Cristo. Podrían ser correctas también porque es la misma persona, pero que se usa el nombre Señor es porque el Espíritu Santo quiere resaltar su autoridad como Señor, su señorío. Él puede hacer lo que Él quiere en su obra. Él puede enviar obreros si quiere. Y el obrero no debe depender de los hombres, debe ser completamente dependiente del Señor e independiente de los hombres. Vamos a comenzar este martes el estudio de Gálatas. Pablo comienza muy fuertemente la carta a los Gálatas diciendo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Él era un siervo del Señor, un apóstol, un don, pero no fue llamado por otros hombres. No hay ningún hombre que te imponga las manos y diga que a partir de ahora tú vas a hacer este servicio, así como tampoco hay ningún hombre que te diga, no, tú no puedes hacer esto. Es el Señor, directamente el que trata con sus siervos y el que provee para su obra. Y tenemos que tener esto en mente para que no confiemos en el brazo humano por un lado, pero tampoco para que nos limitemos en el servicio para el Señor. Sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. En la última parte, lo que quería mencionar, hay que tener una certeza, nuevamente, de que todo lo que hagamos como para el Señor, nada es en vano. Siempre saben que me gusta contar historias de que alguna vez he leído de la historia de la iglesia y creo que lo he leído, lo comenté alguna vez en otra reunión.
ya que viene el tema, me gustaría mencionarlo. Había un creyente mayor que vivía en Sydney, Australia, y él todos los días se paraba en una misma parte y repartía 5 tratados al día a las personas que se le cruzaran. O no sé si 5 tratados o repartía tratados. Y simplemente repartía el tratado y les preguntaba, si hoy mueres, ¿dónde estarás? Nada más de eso. El asunto es que muchos años después una persona le toca la puerta en su casa y le dice, ¿es usted el señor tanto? Sí, soy yo. Y comenzaron a hablar a este anciano con este desconocido, y este anciano le cuenta lo que él le había dicho. Dijo, mire, yo no estoy quizás llamado a predicar, pero como sé que el Señor me estoy haciendo la historia como me acuerdo, dice, como sé que el Señor me salvó y me propuse cuando me convertí de que todos los días le iba a hablar al menos a una persona acerca del Señor Jesús y de su evangelio. Pero si no tenía una persona para la cual hablar, iba a repartir cierta cantidad de tratados ese mismo día. La otra persona le pregunta, ¿y usted ha visto alguna vez un fruto de ese trabajo? Nunca. 10, 20, 30 años había estado haciendo eso. Y esta persona le dice, bueno, yo recibí un tratado suyo cuando una vez estaba de visita por trabajo en Sydney y me convertí. Y no es solamente esto, yo soy misionero. Y he estado en muchas conferencias a lo largo del mundo y he conocido a muchas personas que sirven al Señor ahora y que se convirtieron porque alguna vez estuvieron en Sydney, pasaron por ese lugar, recibieron un tratado y una pregunta. Él nunca supo si había habido fruto en su trabajo. Y quizás nunca lo sabremos, Él lo supo por gracia. Pero tenemos que tener esta certeza, tenemos que saber que el trabajo en el Señor, hecho en Él, hecho según su voluntad, no es en vano. Sea lo que sea, que hagamos para el Señor, teniendo en mente este lema que se nos ha recordado, estando firmes y constantes, nunca será en vano. Siempre, en primer lugar, traerá gozo al cielo y traerá un fruto que permanece.